Profe, buen día. Buen día, Patricia. ¿Cómo Una están, consulta. estimado? Sí, ¿Todo bien, profe? Yo no puedo ingresar a la plataforma. Pongo mis contraseñas, pero me sale datos erróneos. No sé cómo tenés, hacerle ni a quién escribirle. eh, en la página de la facultad está la dirección de e-learning. Ahí tenés que comunicarte con ellos y explicarle que tenés problemas con tu plataforma, con el acceso a la plataforma. Acá les escribo un correo, profe. Sí, ¿cómo están, estimados alumnos? Les agradezco por eh, estar acá presentes un sábado. Sé que no es un día así que, pero son sacrificios que ustedes van a tener que llevar a cabo mientras estén en el cursillo. Ahí está. Ahí por si les está abriendo ya el PowerPoint, enseguida voy a presentar. Eh, Hoy continuamos con nuestra eh, clase de filosofía. Tengo entendido que pronto vamos a tener una eh, evaluativa, una prueba parcial, un simulacro sería. No sé si en otras carreras ya rindieron ustedes o todavía no rindieron en ninguna. No tuvieron un simulacro de examen. ¿No te referís, profe, a la prueba diagnóstica? ¿Sí, eso era o no? ¿Y A mano no te... que si te referías a la prueba diagnóstica? Sí, En dos materias creo que ya tuvimos ya. Si ya, no, ya. Eh, Vamos analizando con otro profesor entonces para tener presente esto. Bueno, la clase pasada terminamos con nuestro amigo Platón y hoy vamos a hablar de otro discípulo llamado Aristóteles. Quiero que observen esta imagen porque esta imagen describe perfectamente la diferencia entre Platón y Aristóteles. No, ese es otro, ahora hay una, ese es otro, el de febrero es otro, ese es simulacro de examen. Eh, lo que vamos a hacer ahora es una prueba evaluativa, un examen evaluativo para ver cómo estamos. Eh, entonces, eso va a depender de cuando los otros profesores nos pasen o me pidan ítems para pasar y armemos el examen entre todos los profesores. En el simulacro va a ser lo mismo, ¿verdad? Pero va a ser más, eh, ya más parecido al examen de ingreso. Bueno, como le dije, quiero que observen este cuadro. Este es un cuadro de un pintor renacentista llamado Rafael di Sanzio. Se llama, la escuela de Atenas se llama este cuadro. ¿Por qué es interesante este cuadro? Porque muestra exactamente, capta totalmente el espíritu de la diferencia entre Platón y Aristóteles. Eh, Como ustedes pueden ver, en el cuadro, este señor de toga color fucsia, el que levanta la mano hacia arriba, es Platón. Platón está como diciendo, las ideas están allá, la realidad está allá.
Y Aristóteles está con ese gesto tipo el meme, vamos a calmarnos. Con las manos, sí. Está como diciendo, no, Platón, acá están las ideas, es la realidad. Acá están. Acá abajo está la realidad. No, no allá en el mundo de las ideas, sino acá, ahí abajo. Este cuadro, por eso me encanta este cuadro, porque explica totalmente el espíritu de los dos. Mientras Platón pensaba allá arriba, Aristóteles se iba a tierra. Aristóteles es el de toga azul, el que está haciendo el gesto tipo, vamos a calmarnos, con la mano así. Y Platón es el que está, Yo siempre creí, profe, que el más viejito era Aristóteles. no. Aristóteles era de hecho discípulo de Platón. Y le tenía un gran respeto a su maestro, pero también tenía diferencias que vamos a ver con su maestro. Profe, Eh, y, sí, hola. Aristóteles tenía un, ¿cómo se dice? Un estatus económico alto. O sí, para ser por discípulo supuesto. tenía que ser muy rico, ¿verdad? O no. ¿Para qué? Para ser discípulo de algún pensador. No necesariamente, pero como ella era de clase social elevada, era evidente que su círculo era también de clase social elevada. Pero acuérdense que Sócrates no enseñaban gratis, o sea que cualquiera podía eh, escuchar la palabra de Sócrates. En la academia de Platón sí ya había más requisitos, pero ni uno era eh, económico, sino más bien que tenías que demostrar tus cualidades intelectuales y físicas también, porque Platón tenía que tener una condición física para entrar en la academia de Platón. Profe, una consulta. Sí, ¿Por qué Aristóteles era muy excluyente? Porque él, por ejemplo, creo que no le enseñaba a mujeres y a esclavos. no. Tener en cuenta que Aristóteles era de la corte de Macedonia y que su patrón era era el rey Filipo y después su patrón fue Alejandro Magno. Entonces, él, como gran aristócrata, era un tipo que, eh, de hecho, Aristóteles tiene algo nefasto de Aristóteles es que él dijo que el esclavo es un animal parlante. O sea, es como, un esclavo es como tu perrito, pero que te habla. Pero ya vamos a llegar al tema de Aristóteles y la esclavitud. Eh, esa- Profe, ¿qué era él- la aristocracia? la aristocracia es un grupo social generalmente descendiente de gobernantes anteriores o guerreros destacados que eran los designados para gobernar. Entonces era como una cuestión de familias, como unos clanes familiares, que eran los ciudadanos más ilustres, entre comillas, y que eran los que tenían el derecho de gobernar. Eh, en Grecia antigua se fundamentaba, las familias estas se fundamentaban con que eran descendientes de Zeus. Si vos lees la Ilíada, por ejemplo, vas a ver que dice fulano, hijo de Mengano, hijo de Sultano, que a su vez es descendiente de Zeus. Y esto continúa hasta Roma. De hecho, César, por ejemplo, Julio César, viene de la gens Julia, cuyo ancestro, según ellos, es Eneas, que es hijo de Afrodita y escapó de Troya a Italia para tener dos hijos, Rómulo y Remo, que fundaron Roma. Entonces, es como que César viene de los dioses, de la estirpe de Afrodita. Entonces, siempre la gente que tiene en esa época, pese a que los filósofos eran más racionales, pero el pensamiento religioso siempre se utilizó para fundamentar el poder. Si bien los filósofos justifican la realidad racionalmente, siempre el poder se justifica a través de las familias aristócratas, y generalmente la familia aristócrata justifican su poder diciendo que eran de sangre divina o descendientes de sangre divina. Épico, profe, casi todos eran hijos de Zeus. Los hijos de Zeus son casi toda la población, más o menos. Muchísimos hijos tuvo. Sí, Zeus tuvo eh, un montón
amoríos. Profe, yo tengo una duda. Patricia. Con respecto al inicio de la filosofía, era que dimos que Grecia entró en contacto con gente de Egipto y Sí, yo quisiera saber de ellos lo que ellos copiaron los dioses o Grecia ya tenía ya dioses. tenía ya su panteón, pero muchas cosas, por ejemplo, la noción del alma, eso ellos sacaron de los egipcios. La primera mención del alma que nosotros tenemos históricamente registrada es el dibujito de un cuerpo que tiene un pájaro ahí arriba, así, y eso era el alma. O sea que había algo que salía de vos y se iba volando como un pájaro. Entonces ellos quitaban el tema del alma y muchas otras cosas. Eh, las matemáticas también tuvieron, se influenciaron mucho con el tema de los egipcios. Eh, el tema de muchos de los ritos, eso también quitaron ellos de los egipcios. Profe, yo tengo entendido que los griegos cambiaban y cambiaban de dioses, o sea, con respecto a las personas. Primero eran dioses, después eran semidioses y así. Eh, Grecia siempre tiene varias regiones y cada región tenía su panteón de dioses, pero tenían, todos compartían dioses comunes, o sea, todos creían en Zeus, en Hera, pero cada región tenía su panteón de dioses y su héroe, sus héroes comunes, te iba a decir. Y los semidioses eran justamente los descendientes, la primera generación descendiente de los dioses, con mortales. Por ejemplo, Hércules era un semidios porque era hijo de Zeus, con la esposa de Anfitrión. Y Eneas era hijo de Afrodita y Aquinces, por eso era semidios. Aquiles era hijo de Testis, que era una diosa. eh, ¿Cómo era? Peleo, creo que se llama su papá. Entonces, todos eran hijos, esos son los semidioses. Y los descendientes de ellos son los que son reyes, los que son. Ah, entiendo, profe, la aristocracia desciende entonces de los dioses, Sí, supuestamente. Profe, ¿y por qué acá dice, por ejemplo, la edad de nacimiento, por ejemplo, de Heráclito dice 540, 480 antes de Cristo? sí, De mayor a menor va. sí, porque va con todo, va contando, pues, antes de Cristo, pues va retrocediendo. 7 6 5 4 3 2 y después de Cristo va, porque vos vas contando de antes, pues, 400 años antes, 500 años antes de Jesús. O sea, vos tenés que ir, ahí tenés que ir descendiendo hasta llegar al año cero, que es Cristo. Y después, al año uno sería, porque no hay cero. Y después, te va contando del primer año después de Cristo, segundo año después de Cristo. Angélica, sí, Platón es el que dice que la realidad está arriba, que es el mundo de las ideas, en el topo Uranos, arriba, el mundo de las ideas. Bueno, y esta es la principal diferencia entre Platón y Aristóteles. Y viene incluso de su formación. Eh, Platón era descendiente de políticos. Ustedes saben cómo el político siempre te tira allá, siempre te habla de cosas abstractas, la justicia, la democracia. Eh, yo recuerdo que cuando yo era chico había una expresión del Paraguay, ya hipotaba al Paraguay que queremos, algo así sería su traducción de guaraní. Y todos los políticos catalanes, y entonces, pero es un ideal, una abstracción, algo que no es nada concreto. Y los políticos son así, se van a lo. Y Platón también se iba hacia la idea, hacia lo abstracto, eh, en lo que está allá. En cambio, Aristóteles no desciende de políticos, Aristóteles desciende de médicos. Y el médico no se va con allá, el médico dice, a ver, ¿cuál es tu síntoma? ¿Qué tenés? ¿Dónde te duele? El médico busca cosas concretas. Entonces, eso marca la diferencia entre Platón y Aristóteles. Uno, al ser venir de políticos, tiende hacia la abstracción y el otro tiende lo concreto, lo que está acá. Como le dije, Aristóteles era descendiente de médicos. De hecho, su padre era médico de Filipo de Macedonia. Y por eso Aristóteles, obviamente, entró en la corte de Macedonia. Macedonia era una ciudad-estado griega, parte de la helada, pero independiente, era así no sé, para dar un ejemplo, aunque erróneo, aproximado, tipo Puerto Rico.
de Grecia, tipo Puerto Rico. Puerto Rico un Estado libre asociado. Bueno, Macedonia era algo así. Que era un lugar de pastores que nadie le da importancia hasta que Filipo eh, convierte a Macedonia en una potencia. Y Filipo empieza la unificación de Grecia y eso termina su hijo Alejandro. Y Alejandro después conquista todo el mundo antiguo conocido prácticamente. ¿Por qué es importante esto? Porque Filipo le encarga la educación de su hijo a, a Aristóteles. O sea, dice, vos vas a ser profesor de Alejandro Magno. Entonces, es Aristóteles quien le enseña a eh, posiblemente el hombre más importante de la antigüedad. Es Aristóteles que le enseña al hombre más importante de la antigüedad. Por eso es importante. Y esto también te demuestra el nivel social. Y este nivel social le permitió a Aristóteles dedicarse a la filosofía, a la ciencia. Aristóteles, como vamos a ver ahora en la presentación, abarcó todo el saber de su época. Acá tenemos. Hay un chiste que nosotros los profesores nos contamos, y los profesores filósofos, que estaba una alumna así chateando con su, haciendo macaneando, no haciendo nada, y el profesor le dice, hijo mío, a tu edad, Alejandro Magno ya tenía el mundo. Y el alumno le responde, sí, profesor, pero él le tenía de maestro a Aristóteles. Chiste filosófico. A ver, voy a escuchar ahí. Sí, sigue siendo parte del periodo sistemático. Y Alma, te Profe, entiendo, tu que gatita. era, Patricia, que era periodo sistemático? cuando los filósofos, tenemos hasta ahora dimos tres periodos. El cosmológico, que es donde se ocupan de la naturaleza. Después viene el antropológico, que es donde se ocupan de el hombre. Ahí están los sofistas y Sócrates. Después viene el periodo sistemático, que es donde ya se abarcan todas donde los filósofos elaboran sistemas, donde hay una cosa que se relaciona con otra, con otra, con otra, con otra, por eso es sistemático. Por ejemplo, Platón, su teoría del alma se relaciona con su política, se relaciona con su ética, se relaciona con su visión del mundo de las ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo Aristóteles. Después va a venir otro periodo que es el periodo de las escuelas morales, pero ese periodo no abarca el programa del CPI, aunque es muy interesante. No abarca el programa del CPI, así que ese periodo no vamos a tocar, vamos a hacer un salto a la Edad Media. Entonces, acá ustedes pueden ver las obras de Aristóteles y pueden ver que efectivamente el personaje este abarcó todo el saber de su tiempo. Tiene tratados de lógica, la lógica estudia, como dijimos en una de las clases, estudia las formas en cómo construimos el pensamiento, a base de conceptos, juicios y razonamientos. Y de hecho Aristóteles es el que sistematiza la lógica. La lógica formal, que es la lógica que se estudia, es la lógica aristotélica. Por cierto, algo que les quiero comentar es que en el programa nuevo no está la parte de lógica, así que ustedes tienen un problema menos de qué preocuparse. Profe, a mí Ok. mi padrino me habló de eso, me dijo, qué suerte que tienen ustedes. Pero ¿de qué se trataba esa lógica? ¿Era lógica matemática o cómo? No, era lógica formal. Eh, por ejemplo, te ponía qué tipo de... Tenía que clasificar los tipos de juicios. Los juicios universales son A. Por ejemplo, todo perro es mamífero, es un juicio A. Ningún perro es mamífero, es un juicio E, porque es un universal negativo. Y así, vos tenés que clasificar los juicios y, o decir si los conceptos son simples o complejos, etcétera, etcétera. Profe, y eso era difícil. Eh,
si no entendía las reglas era difícil, pero si vos le pillabas las reglas, te era facilísimo. A la suerte, Gina, profe. Profe, ¿cuándo se sacó eso? Este año se sacó este año. Se Profe, ¿y modificó el por qué? programa. Era ¿Por muy qué? difícil, seguro. Seguro era muy difícil para ellos, ¿verdad? Lo que pasa lo siguiente. Nosotros, eso estaba porque se supone que eso se tenía que dar en el colegio. Yo nunca di nada de eso. Y por eso se sacó. Porque se supone que eso se tiene que dar en el colegio, pero salvo la gente que estuvo en el CPB, no sé si cae en el CPB, no, nadie dio lógica. Entonces nosotros teníamos que hacer malabares para en un mes dar un contenido de un año. En menos de un mes, en dos clases, vos tenía que hacer malabares para... Entonces ustedes tienen suerte, son los primeros en no tener apenas sé quién es Platón. Bueno, estamos hablando de la lógica. Después tenemos, eh, estos son sus tratados de lógica sobre la categoría, interpretación, los primeros y los segundos analíticos y los tópicos de refutaciones sofísticas. Después tenemos los tratados de física, que es todo lo que se dio en el periodo cosmológico. Y acá tenemos sobre el cielo, sobre la generación de corrupción, los animales, el alma y algunos escritos de biología, porque Aristóteles, como estaba en la corte de Macedonia, él tenía el tiempo y el permiso para investigar lo que sea, entonces él se dedicaba a eso. Por eso es el pensador más completo de la antigüedad. Después tenemos el tratado de metafísica, donde Aristóteles habla de todo lo que va más allá de lo que es físico. Acá en este tratado se agrupan la el tema del ser y esas cosas ocupan este tratado. Y hay que decir que Aristóteles no le llamaba metafísica, Aristóteles le llamaba filosofía primera a esta parte, a esta área del conocimiento. Pero cuando muere Aristóteles y se estaba agrupando la biblioteca, había un grupo de libros que no sabían dónde poner. Y entonces uno de los estudiantes del liceo, que es la escuela de Aristóteles, llamado Andrónico de Rodas, bueno, vamos a juntar todo esto que están acá, estos textos varios que hablan de cosas que están más allá y le vamos a poner metafísica, que significa más allá de la física. Entonces quedó el nombre metafísica. O sea, la palabra metafísica ni siquiera fue hecha por Aristóteles, sino que fue hecha por su sucesor Andrónico de Rodas, que fungía como una especie de bibliotecario del liceo de Aristóteles. Profe, ¿Sí? Profe, ¿podrías repetir, por favor, la persona que usó el término metafísica? No, Andrónico de Rodas. gracias. profe, entonces se llama metafísica porque pusieron los libros en otro sector, más allá. Sí. Porque ordenaron, había cosas, viste que estaban ordenando la biblioteca. Bueno, los que hablan de economía acá, los que hablan de física acá, los que hablan de lógica acá. ¿Y esto dónde ponemos? ¿Esto qué hacemos con esto? Porque era un grupo de textos que hablan, no sé, del ser, del alma, ¿dónde ponemos esto? Entonces agruparon todo y vamos a llamarle a esto metafísica. Vamos a agrupar en una sección metafísica. Y ahí se quedó metafísica. Después tenemos los tratados de ética, política, economía y retórica. Acá está la ética Nicómaco, ética Eudemo, libros de política y estudios de la Constitución. O sea, Aristóteles también, aparte, también hizo algo jurídico porque estudió las constituciones de las polis griegas. Hizo un estudio que, por cierto, quedó incompleto porque murió antes de terminar, de las constituciones de Grecia. Y piensen ustedes, Aristóteles abarcó todas las áreas de conocimiento de su época. Biología abarcó, metafísica abarcó, física abarcó, lógica abarcó. O sea, el tipo
escribió sobre toda la ciencia de su época, todo el conocimiento de su época, economía, ética, física, biología, todo él abarcó. Y encima esto es lo que nos queda, porque mucho de lo que escribió Aristóteles se perdió. Se perdió en, por ejemplo, el incendio de la biblioteca de Alejandría, que fue una tragedia, por cierto, eh, y se perdió gran parte de las obras de Aristóteles. Y lo que queda, esto que usted está viendo, ese cuadro que usted está viendo ahí, es el corpus aristotélico, o sea, es lo que queda hasta nuestros días de las obras de Aristóteles. Entonces, imagínense cuánta producción tuvo Aristóteles, que incluso con lo que quedó abarca todo lo de su época. Imagínense si quedaba, imagínense si hubiésemos tenido todas sus obras completas así. Profe, y las consecuencias que iban a ver si es que no le daban esa confianza para que él pueda estudiar tanto. Las cosas que hubiesen faltado, iban a haber vacíos inmensos para Sí, nosotros ahora. Profe, sí. ¿y usted por qué cree que ellos estudiaban mucho, escribían mucho? Porque no había internet o cómo? Porque si Eh, nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuando estábamos hablando de Anaximandro, usted dijo que en eso se basó el libro Las especies. En eso se probó, creo, ¿verdad? sí. Y la mayoría entonces de la ciencia ahora es de los filósofos que se probaron. Anaximandro fue el primero que elaboró una teoría de la evolución, pero fue Darwin quien probó esa teoría científicamente, que explicó los mecanismos y el proceso en que se da esa evolución. Eh, por ejemplo, lo que voy a decir, sí, antes la gente tenía mucho más tiempo libre acordate que antes no había una división de la ciencia como tal, o sea, antes vos no eras físico, antes no había una división así, las ciencias no estaban eh, marcadamente divididas. Entonces, los intelectuales querían abarcar todo. No es como ahora que vos tenés que especializarte en. Por ejemplo, vos ahora vas a hacer, vos querés decir psicología, Patricia, o, qué querés, o Sí, profe. comunicación, psicología. Bueno, vos vas a hacer Sí, profe. psicología, tu tesis va a tener que ser psicología, vos no vas a poder leer otras cosas, pero tu trabajo intelectual va a tener que ser de psicología. O sea, en la facultad no te van a aceptar una tesis por ejemplo, de física o de. Pero, entonces, ya vas a tener una educación especializada ya. Antes no era así, antes era todo. Tú abarcabas todo. Profe, ¿y vos cómo hiciste tu tesis? ¿De qué era? Mi línea de investigación, mi tesis de grado y después de posgrado también, era sobre las ideas de la ilustración en el Río de la Plata. Cómo influyeron las ideas de los pensadores ilustrados franceses en nuestra independencia. En filosofía hice la parte filosófica y después en historia hice la parte histórica de esa misma investigación. Profe, y si, eso ya no tiene más casi tanto que ver, pero si es que yo no alcanzo el puntaje para entrar a psicología, yo puedo cambiar más mi postulación. No sé cómo está ahora pero creo que si vos tenés 300 puntos y no hay, porque creo que ahora es 300 o nada. No sé cómo está el tema de segunda opción. Antes eran más, un poquito más, te daban que vos firmás en caso de que vos fracases, cuál es tu otra opción. Ahora no sé cómo, francamente te mentiría si te dijera. Pero sí, siempre hay un mecanismo de segunda opción, eso te puedo garantizar. Ah, dale, aquí ya está, ya la segunda opción acá, filosofía, ya se gusta más. Sí.
Profe, una consulta. ¿sí? ¿Usted por qué cree que los psicólogos quisieron desprenderse de la filosofía? Muy interesante eso, Porque era necesario, era ¿verdad, necesario. profe? ¿Por qué era necesario? Porque eh, había que abordar, sobre todo a partir del siglo XIX, había que abordar el tema de la conducta humana de una forma más científica. O sea, el filósofo te puede explicar, te puede hablar, por ejemplo, sobre temas, por ejemplo, como el mal, qué es el mal, qué es bueno, qué es malo, qué es la moral, qué es... Pero había que explicar fenómenos conductuales específicos, fenómenos mentales, y ahí tiene que haber una disciplina que le dé explicación a eso. Eso sí, la filosofía, la psicología nunca se desprende, pero nunca se olvida de todo de la filosofía. Ninguna ciencia se olvida de todo de la filosofía. Vamos a ver nosotros cuando, a lo largo de este curso que, por ejemplo, el psicoanálisis tiene relación con la filosofía, el conductismo de Watson tiene relación con la filosofía, pero Profe, había que especificar más, había que ahondar más, no solamente hablar del alma, la mente, había que... Patricia, yo me atrevo a decir, por ejemplo, que no hay ninguna ciencia completamente independiente. no, no hay, todas están relacionadas. Esa es una buena observación, Patricia. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Acá. Aristóteles no solamente estudió, sino que Aristóteles también se encargó de estudiar a sus antecesores. Y entonces, él estableció una serie de críticas a sus antecesores. Siempre con respeto, o sea, no es que le esté falta, sino que él reconocía los aportes de sus antecesores, sobre todo de Platón. A Platón le tenían una estima muy alta, pero como él decía, él mismo decía, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, decía él. Entonces le criticaba también a Platón, a pesar de que le respetaba muchísimo y de que fue su maestro, ¿verdad? Entonces él, por ejemplo, a Heráclito, Aristóteles le critica, Heráclito acertó en que la realidad se mueve, porque eso es evidente, eso nos demuestran los sentidos. Pero en lo que falla Heráclito es que en todo cambio siempre hay una permanencia. Aristóteles decía, Heráclito decía que estábamos en constante cambio, que nunca, nada es lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes? Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, ¿se acuerdan? Porque nosotros no somos los mismos, ni el río tampoco es el mismo. Sí, Aristóteles profe. decía, eso es cierto, pero hay permanencia. Vos, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, cambiaron mucho, seguro, desde su niñez hasta ahora. Muchas cosas cambiaron en ustedes, pero hay cosas de ustedes que permanecen. En todo cambio siempre hay algo que permanece. Muchas costumbres, actitudes, incluso el lenguaje de ustedes, muchas cosas permanecen de la época de su infancia, por ejemplo. O sea, hay cosas, la personalidad, por ejemplo, varía, pero hay también aspectos de la personalidad que permanecen. Entonces, Aristóteles dice que en eso falló Heráclito. Heráclito vio el cambio, pero no vio que todo cambio tiene una permanencia. Y después dice que Parménides, el error de Parménides es que tiene una noción estática del ser. ¿Se acuerdan? El ser es único, inmóvil, inamovible. El ser es algo quieto. De hecho, uno de los... Somos dos, Noemí, somos dos. Eh, a Parménides, Heráclito le cuestionaba eso, que vio el ser como algo estático, como algo inmóvil. En cambio, Aristóteles sostenía el pluralismo del ser. El ser no es solamente, el ser es plural. Yo soy, vos sos, esa planta es. Entonces, no es una cosa así de que todo es y ya, sino que el ser es plural. Y estos seres también, dice Aristóteles, son susceptibles a modificaciones. Nosotros, por ejemplo, sufrimos muchos cambios desde nuestro nacimiento hasta ahora. Y vamos a seguir sufriendo cambios hasta nuestra muerte. El ser no es algo estático, sino que se modifica, se altera.
Básicamente lo que dice Aristóteles es que lo que Heráclito no vio es la permanencia en el cambio y lo que Parménides no vio es el cambio en la permanencia. Es una trabalengua, pero creo que se entiende. Heráclito no vio la permanencia en el cambio y Parménides no vio el cambio en la permanencia. Y finalmente a su maestro Platón, Aristóteles le cuestiona qué dividió el mundo. No me volvemos al cuadro, el cuadro de Platón ahí. Y Aristóteles así. Aristóteles se oponía a la teoría de las ideas de su maestro. Y ahora vamos a ver por qué se oponía a la teoría de su maestro. ¿Se acuerdan que dijimos que Platón quería solucionar el problema de Parménides y Heráclito, el conflicto ese entre Parménides y Heráclito? ¿Qué vino primero, la gallina o el huevo? Entonces Platón lo que dice es, lo que vino primero es la idea. Hay una idea de gallina de la cual salen las gallinas y las gallinas ponen huevos de los cuales salen otra gallina. Así, Platón pretendió solucionar el problema del movimiento que nos está rompiendo el coco desde los presocráticos. Pero ¿qué dice Aristóteles? Aristóteles dice, esta teoría tiene problema. Primero, porque duplica la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Si la gallina y el huevo vienen de la idea de gallina, quiere decir que existe una idea de gallina, ¿verdad? Existe una idea de gallina, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Pero si existe una idea de gallina, también quiere decir que existe una idea de huevo. Entonces, quiere decir que hay quiere decir que la idea de gallina pone idea de huevo. Entonces quiere decir que ahora no solamente tenemos que explicar de dónde viene la gallina y el huevo, sino que tenemos que explicar de dónde viene la idea de gallina y la idea de huevo. Es decir, en vez de solucionar el problema, nos dio otro problema. ¿De dónde viene la gallina del huevo? Viene de la idea de gallina. Y bueno, ¿y de dónde viene la idea de gallina? De la idea de huevo. ¿Y de dónde viene la idea de huevo? La idea de gallina. ¿Y de dónde viene la idea de... Entonces, no explica el cambio. No se puede explicar el cambio. Sino que, al contrario, duplica el problema. Sí, exactamente, un círculo infinito. Otro problema que tenemos con la teoría de Platón es que separa las cosas de su esencia. Porque para Platón la esencia de las cosas era la idea, ¿se acuerdan de eso? Y la esencia de las cosas sacaba copias mal hechas de esa misma cosa. Entonces, esto trae consecuencias graves porque quiere decir que mi esencia, o sea, lo que yo soy, no está acá, está en la idea de mí. O sea, quiere decir que vos no sos tu esencia, que sos una copia de una idea de vos. Entonces quiere decir que no sos vos. Quiere decir que lo que está hablándoles ahora a ustedes es una copia del profesor ideal que está allá arriba. Y ese otro problema también. Tenemos otro problema ahí. ¿Cómo es el tema de las ideas? ¿Existe una idea de hombre de la que venimos todos los humanos? ¿O existe una idea de Ismael de la que viene este Ismael? Una idea de Noemí de la que viene Noemí, una idea de Patricia de la que viene Patricia, una idea de Dayana de la que viene Dayana, una idea de Alma de la que viene Alma, una idea de Lexmi de la que viene Lexmi. ¿Cómo es? ¿Todos somos una idea general de la que venimos, de la que salimos todos los humanos? Ese no soy yo, señorita Laura. Me gustó ese chiste, me gustó ese chiste. Entendí la referencia que hay el Capitán América. Bueno, entonces, ¿cómo es el tema? ¿Hay una idea de humano de dónde venimos todos nosotros? ¿O hay una idea perfecta de nosotros, un clon de nosotros? O sea, nosotros somos el clon de una idea perfecta que está allá arriba. Y si hay una idea de humano, ¿cómo es la idea? ¿Es una idea general de humano así? ¿O hay una idea de hombre y una idea de mujer? ¿O hay una idea de anciano, una idea de joven, una idea de feto, una idea de... Ven que trae problemas la teoría. Y por eso, justamente, eso es lo que decía Aristóteles, te hace lío. Te hace lío porque ¿qué es tu esencia? ¿Qué sos vos? Si tu esencia no está acá, entonces, ¿dónde está tu esencia? ¿Qué sos vos entonces si no es tu esencia? ¿Sos parte de una idea general
una idea general de humano o hay una idea general de tu persona perfecta o cómo es el tema. Tampoco no explica el origen o el cambio de las cosas. No explica. Profe, yo solo quiero ingresar. Me Profe, encanta la sinceridad de Avi. profe, ¿Sí? una consulta. Generalmente los psicólogos, cuando le preguntas quién soy o cómo me puedo conocer, te dicen que tenés que saber tus limitaciones para saber quién sos, ¿verdad? Tus virtudes, tus defectos. Sí. Pero si le preguntas a un filósofo, ¿qué te va a decir? Te va a preguntar qué es el ser. ¿Quién soy? Te va a decir qué implica ser. ¿Qué implica ser? ¿Qué te hace ser lo que sos? Es Dios que mío. la filosofía, en vez de darte respuesta, te da más preguntas para que vos misma puedas darte la respuesta. Es medio quilombo, pero púrete. ¿Qué Pero, es lo que profe, hace que vos seas vos? no sé, mi existencia, ¿Qué implica tu existencia? ¿Qué implica estar acá. existir? No sé, existir, por ejemplo, te puede implicar desayunar, ir a trabajar 8 horas, volver a tu casa y dormir. Y eso es lo que hace todo el mundo. Eso no te distingue a vos de otros seres. ¿Qué es lo que le da sentido a tu existencia? Me encanta el comentario de Amanda. Creo que todo sonaba mejor en la cabeza de Platón. Parece que hasta que llegó Aristóteles. Entonces, ese es el problema. La teoría no explica el cambio de las cosas. La teoría de la idea no explica porque si las ideas son fijas e inmutables y las cosas cambian, entonces, ¿cómo se explica el cambio de las cosas? Porque si vos decís, hay una idea de gallina, volviendo al tema del huevo, quiere decir que hay una idea de huevo. Entonces, no puede explicar el cambio porque, volviendo otra vez, tenés que explicar el cambio de dónde viene la gallina del huevo y de dónde viene la idea de gallina. Entonces, no explica el cambio, al final queda. Y por último, la matematización. El psicólogo le ayuda al filósofo, el psicólogo empieza a dudar de su existencia. Eh, Platón era fanático de las matemáticas y de geometría y que hablaba, ¿se acuerdan que Platón hablaba de la proporción, pues, que lo bello es bueno y lo bueno es justo? Bueno, Aristóteles dice que eso complica la teoría, porque la realidad no siempre es proporcionada. Entonces, ¿de dónde viene esa desproporción de las cosas con respecto a sus modelos ideales? Complica la teoría. Eh, Esto quiero que atiendan bien porque esto van a encontrar diferente de acuerdo al texto que están. Alguien ayúdeme, necesito saber quién soy, el filósofo ni corto ni perezoso, bien socrático, pero ¿qué es el ser? Me encanta, me encanta. Esto quiero que atiendan bien, por favor, porque esto van a encontrar distintas, o sea, son todas las mismas categorías, pero van a encontrar con distintas denominaciones según el libro que ustedes tengan en su poder. Así que quiero que me atiendan. Eh, ¿Algunos de ustedes tienen el libro de cursillo? Profe, yo, por ejemplo, descargo el PDF que vos envías y está el resumen de Monteiro y Fernández. Mm. Espérenme, Yo, eso ese. yo también tengo el de Fernández y el otro que es, bueno, el que se vende en la fotocopiadora. No sé cómo se llama el primero que está partido en dos. Dice fragmentos de los libros de historia y ahí muestra la bibliografía. No sé de quién es, pero está ahí.
Esperen, quiero hacer algo, esperen un momentito. Esperen un momentito, quiero ver, confirmar algo. Porque están diferentes en cada libro. ¿Alguien puede abrir la página de las categorías, la parte de las categorías, Aristóteles? Profe, yo por ejemplo tengo el libro que es del cursillo y ahora busqué ese de las categorías y en el librito hay más categorías de las que están en el PowerPoint. Hay Sí. como 10 categorías luego. 10. Sí. Entonces yo le voy a leer esa categoría y ustedes van comparando con los libros. Entonces, para Aristóteles existe, como le dije, para Aristóteles es cambiante. No es como para Parmenio que es quieto. En ese sentido, Aristóteles decía punto para Heráclito. Pero, aparte de ser cambiante, siempre hay una permanencia en el cambio. Entonces, la primera categoría es la de sustancia, que es lo que es la cosa. Independientemente del cambio, esa cosa sigue siendo, o sea, independientemente de los cambios que vos, no sé, por dar un ejemplo, vos te puedes teñir el pelo, puedes dejarte crecer barba, puedes cambiarte de camisa, eh, pero vas a seguir siendo vos. Entonces eso es la sustancia, lo que permanece. Por eso la primera categoría es sustancia. Entonces, por eso Profe, lo que se conserva, ¿sí? en mi caso yo tengo una parte que dice, por ejemplo, sustancia, esencia, accidente, materia y forma. No sé si es ese. Sí, a eso vamos a llegar después. Primero quiero que te centres en la categoría. Ah, ya, Vos ya. estás hablando ya de la teoría ilemórfica. Sí, Después tenemos cantidad. Cantidad es todo lo que podemos medir de esa sustancia. Si vos, por ejemplo, decís, por ejemplo, vos decís, yo mido 1,60 m. Ojalá, ¿verdad? Yo mido 1,60 m. Eh, o 1,70 m. Yo mido 1,70 m. Eso es una cantidad. Yo tengo tantos años. Eso es otra cantidad. Eh, Tengo 5 dedos. Todo lo que vos podés cuantificar la sustancia es la cantidad. Esta mesa tiene 4 patas. Eso es cantidad. Es todo lo que vos podés cuantificar de la sustancia. Cualidad es eh, es una propiedad de esa sustancia. O sea, algo que tiene esa sustancia, esa es la cualidad. Eh, por ejemplo, una cualidad es algo, un rasgo que vos usas para distinguir a una persona. O, por ejemplo, famosos te dan, el ejemplo más clásico que te dan apodo. Por ejemplo, si vos sos calvo, te dicen pelón o algo así. Esa es una cualidad, algo por lo que te distinguen, por lo que se distingue esa sustancia. Eh, si es grande, chico, eh, si es pelado, si es gordo, flaco, esas son todas cualidades de las sustancias. Después tenemos la categoría de relación, que es el cómo se relaciona con otra sustancia. Por ejemplo, madre se relaciona con hijo. Ella es madre de, él es hijo de, él es amigo de, él es, ella es esposa de, él es esposo de. ¿Cómo se relaciona con otra sustancia? Esta es mi llave, por ejemplo. Ya hay una relación de. Después tenemos lugar. Lugar es el espacio en el que ocupa esa sustancia. Por ejemplo, yo ahora estoy en mi casa. Eh, en la- el,
El consejo directivo se reúne en la facultad. Los perros se van a tomar en la bodega. El partido se va a jugar en la cancha. Esa es la categoría del lugar, el sitio donde se sitúa esa sustancia. Después tenemos el tiempo. El tiempo es cuando. Nosotros estamos teniendo clase el sábado. Nuestra siguiente clase es el lunes. Esa es la categoría de tiempo. Sustancia para Aristóteles es lo que permanece en el cambio. Eso es sustancia. Van a entenderme, esto no te preocupes porque vas a entender mejor cuando demos la diferencia, la distinción entre sustancia y accidente. No te preocupes que vas a entender mejor eso. Cuando demos sustancia, cuando veamos sustancia y accidente acá más, un poquito más abajo vas a entender mejor. Después tenemos la situación, lo que está pasando. Ahora estamos dando clase. No se confunda con tiempo. Tiempo es el sábado. Situación es lo que está pasando. Estamos dando clase. Estamos filosofando para que queden más chicas. ¿Sí? Después tenemos la categoría de condición, que es los factores que condicionan esa cosa. En este caso sería el para qué. ¿Para qué estamos dando clases? Para que ustedes ingresen. Después tenemos acción. La acción que estamos haciendo ahora es estudiar. Y finalmente tenemos pasión, que es lo que te apasiona. Por ejemplo, lo que quieren es hacer psicología, estudian porque les apasiona. No te preocupes, Tamara, la clase va a ser grabada y posiblemente subida mañana. O sea, voy a subirlo mañana, no posiblemente, voy a subir mañana todas las clases que dimos en la semana. Podés retirarte tranquila. Pasiones, o sea, por ejemplo, los que estudian, la pasión de los que estudian filosofía es la búsqueda de la verdad o de los primeros principios, vamos a decir. Los que estudian psicología, su pasión es comprender los procesos mentales. O por ejemplo, puedes decir que te apasiona la música, por ejemplo. Eso es pasión, lo que te mueve, por así decirlo. Entonces, estas son las categorías. Ustedes van a encontrar con uno u otro nombre de acuerdo a los textos, pero van a tener siempre las mismas categorías. Y acá es donde vamos a entender lo que dijo la compañera, lo que preguntó. Acá entramos ya en la metafísica de Aristóteles. Como vimos en las categorías, hay una categoría que es permanente y las otras que son variables. Entonces, tenemos la categoría de sustancia. Un momentito. Esperen un ratito, perdón, está acá, estoy peleándome con mi... Bueno, acá está. Como dijimos, vemos que hay una cosa que permanece, que es la sustancia, y después vamos cambiando. Entonces, de toda la categoría que vimos, una es sustancia y la otra son accidentales. Voy a explicar esto. Sustancia es el ente concreto, o sea, las cosas que no varían. Y accidentes son las cualidades de ese ente, lo que nos indica sus características particulares. Por ejemplo, tenemos
la mesa. Si yo agarro y pinto una mesa, o sea, le paso barniz o le pongo un color nuevo, le pinto esta mesa de blanco, va a seguir siendo una mesa, ¿verdad? Sí, profe. Exactamente, va a seguir siendo mesa. Si yo agarro y cambio la forma cuadrada de la mesa, le pido a un carpintero que no quiero más mi mesa cuadrada, quiero que me haga una mesa redonda. Exactamente, estás comprendiendo, Majo. La sustancia no puede cambiar, pero sí sus cualidades. Profe, permanece la sustancia entonces. No Sí, lo importa que lo que permanece hagas, es la permanece. sustancia. Sí, Como el jugo de limón, profe. El limón permanece, solo que se volvió jugo. exactamente. Ah, se te quedó la primera clase, me gusta eso. Sí, exactamente, así mismo es. Vos podés variar, y eso lo que varía es lo accidental y lo que permanece es lo sustancial. Si yo pinto esta mesa, va a seguir siendo una mesa. Si yo le digo al carpintero que no quiero más mesa cuadrada, quiero una mesa redonda, y el carpintero bordea la mesa así, le hace un redondo, va a seguir siendo mesa. Pero ahora, si yo agarro alcohol y agarro un fósforo y le prendo fuego a la mesa, ahí ya no va a ser mesa. Voy a poner otro ejemplo. Eh, Les pregunto a ustedes, ¿un Doberman es un perro? ¿Un Pitbull es un perro? Sí. ¿Un caniche es un perro? Sí, profe. ¿Qué tienen en común todos? Que todos tienen las cualidades inherentes a ser perros. Todos son mamíferos, todos son de la familia de los cánidos, todos son animales susceptibles a la domesticación. Entonces, son de la rama justamente de los cánidos domesticados. Entonces, todos son perros. La sustancia es, y el accidente que sea caniche, que sea, eso es accidental, pero lo que se define, por eso acá tenemos la definición por género próximo y diferencia específica se llama esto. Cuando vos definís, por ejemplo, eh, mamífero, y este es el aporte de Aristóteles a la biología. Aristóteles hizo una clasificación del reino animal que hasta ahora usamos, del reino eh, animal, obviamente ya con más complementos, pero hasta ahora seguimos utilizando el término vegetales, animales, del reino de animales, del reino de vegetales, etcétera, etcétera. Seguimos utilizando esa clasificación de Aristóteles. Eh, el punto es, si yo por ejemplo digo, eh, otro ejemplo que no sea, gato, ya hablamos, pero hablamos de gato. El género próximo del gato es mamífero, es animal. Animal es uno de los tipos de seres vivos. Están los vegetales, están los microorganismos, están los animales. Entonces está gato. Gato es un animal, específicamente es un animal mamífero. ¿Por qué? Porque los gatos tienen, los mamíferos son los animales que tienen glándulas mamarias. Por eso nosotros somos mamíferos, porque las hembras de nuestra especie tienen glándulas mamarias, igual que los perros, los gatos. Entonces el gato es un animal de la familia de los mamíferos, específicamente la familia de los félidos, que son la familia del león, el tigre, la pantera, etcétera, etcétera. Y la diferencia específica del gato es que es de tamaño pequeño y que es susceptible a la domesticación. Entonces, un tipo específico de animal que se llama mamífero es otra vez un tipo específico de mamífero que es de los félidos y es un tipo específico de félido que es, de hecho, el nombre científico del gato es Felix catus. Profe, ¿cuál sería la sustancia ahí? El gato. El gato. Y ahí está tu gato particular, Michifu, como dice acá el compañero.
Mi gato se llama Rael, como el gato de Gargamel, porque es rojito igual que el gato de Gargamel. Pero ese es el gato en específico. Entonces, eh, la sustancia es lo que no varía de la cosa. Y vos, por ejemplo, a un gato, si pierde la cola, va a seguir siendo gato. Si tiene pelo rojo o negro, va a seguir siendo gato. Ahora, cuando se muere, pobre, ya deja de ser gato. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de sustancia mesa. Sustancia mesa del accidente es que es redonda, rectangular, blanca, marrón, etcétera. Esto nos lleva a la teoría ilemórfica. El ilemorfismo es la teoría que se tiene que todo está formado por materia y forma. Eso decía Aristóteles, todo está formado por materia y forma. La materia es, y acá me atiende porque esto va a sonar la trabalengua, es un principio indeterminado, por tanto determinable. Y la forma es un principio determinado, por tanto determinante. La forma es lo que hace que las cosas sean lo que es. Voy a dar un ejemplo. La materia sería como la arcilla. Tener arcilla. Vos con arcilla podés hacer una escultura, un vaso, una taza, un jarrón, un florero. Podés hacer eh, un cántaro. O sea, puede hacer muchísimas cosas con la arcilla. Por eso la arcilla es indeterminada, o sea, no tiene forma, no tiene determinación. Vos determinás, vos decidís lo que va a hacer. Y por tanto es determinable, quiere decir que vos podés elegir si darle forma de vaso, si darle forma de... Ahora, una vez que vos le das forma a la arcilla, haces por ejemplo un cántaro, es decir, ahí está determinado porque el cántaro tiene una función determinada que es guardar líquidos. Y por tanto es determinante, o sea que ya sirve para guardar líquidos. Y Entonces la sustancia del cántaro va a ser la arcilla, ¿o no? O ya me perdí ya. la sustancia del cántaro va a ser el cántaro. Profe, El accidente va a ser que vos le pintes, le pongas un color, la forma que tiene también puede ser un accidente, la forma. Sí, la sustancia sería el cántaro, y el cántaro estaría hecho de materia que es la arcilla. Pero Ya. lo que determina es la forma, porque la arcilla puede ser cualquier cosa hasta que vos le des forma. Amanda, em, para aclarar, porque estoy un poco confundida, profe. Em, entonces, mi principio indeterminado sería la arcilla, ¿verdad? Hasta que sí, yo determine que quiero que sea un cántaro. sí, Y después de que mi principio determinado, ya que es el cántaro, le tengo que dar para qué sirve, o sea, para qué voy a usar ese cántaro. Tengo que sí. determinar. Ah, esa onda es verdad. Entonces, esa es la materia. La forma es lo indeterminado y la materia es lo que ya se determina. O sea, una vez que vos haces un cántaro, ese cántaro ya tiene una función determinada que es almacenar líquidos. Y ahí vos decidís si querés guardar vino, si querés guardar agua, si querés guardar... Profe, Y, entonces, Patricia, profe, entonces cuando le doy una función ya está determinado el objeto. sí, Sí o sí tiene que tener una función, profe. si una vez tenés forma, tenés la función.
Es tanto pensar me va a dar un derrame. Y una vez que establecimos qué es materia y qué es forma, podemos establecer ya exactamente cómo se comporta la sustancia y determinar sus vertientes. Y con esto Aristóteles llega a la teoría del acto y la potencia. Y acá por fin vamos a solucionar el problema del movimiento. Por fin. Esto que tanto embrollo nos armó, bueno, ahora vamos a solucionar. Aristóteles decía que la sustancia tiene dos momentos. Acuérdense que la sustancia no es fija como Parménides, sino que varía. Y que, como vimos, la sustancia puede ser susceptible de accidentes, o sea, puede cambiar de color, de forma, eh, etcétera. Entonces tenemos el acto y la potencia. Y con esto Aristóteles explica la teoría del movimiento, el tema de la gallina y del huevo. Aristóteles dice que el movimiento se divide en dos etapas, el acto y la potencia. El acto es lo que sos ahora y la potencia es lo que podés ser. Por ejemplo, el huevo es un huevo en acto, pero es una gallina en potencia. Es decir, el huevo y la gallina son dos cosas, o sea, son una misma cosa en dos momentos distintos, pero son, eh, claro, un huevo no es una gallina ahora, pero tiene la potencialidad de ser una gallina. Entonces, eso es, así Aristóteles soluciona el problema del movimiento. El ser se divide en acto y potencia. Entonces, cuando Parménides decía si las cosas son, se equivocaba porque las cosas no son fijas. Y Heráclito también se equivocaba porque las cosas siguen siendo, solo que actualizadas. Una semilla es una semilla en acto, pero tiene la potencialidad de ser un árbol. Un feto es un feto en acto, pero es un hombre, hombre entendido como género humano, bueno, es un ser humano en... no quiero decir ser humano porque ahí vamos a decir, no, profe, pero el feto ya es humano, no quiero meterme en esa discusión ahora. Después podemos pelearnos. Lo que quiero decir es que un feto es una persona ya desarrollada en potencia. O sea, tiene la potencialidad de ser. No sé si te acuerdan de la propaganda esa del el feto ingeniero que tantas burlas. Bueno, el feto, para Aristóteles, el feto no es ingeniero, pero tiene la potencialidad de ser ingeniero. O sea, es un ingeniero en potencia. Ustedes son estudiantes de cursillo en acto, pero son alumnos de la facultad en potencia. Ustedes, por ejemplo, y yo también me incluyo, nosotros no somos padres, pero somos padres en potencia. O sea, tenemos la potencialidad de tener descendencia. Sí, exactamente, Amanda, una vaca es un acto con potencialidad de ser una rica hamburguesa, por ejemplo, o un asadacho. Pobre la vaca. Pero igual está delicioso. Entonces, así Aristóteles solucionó el problema del movimiento. Ahora, con la pregunta de dónde se empieza el movimiento, ahí Aristóteles sí que no pudo más. Esa pregunta de qué vino primero, la gallina o el huevo, Aristóteles resolvió que la gallina es, el huevo es una gallina en potencia, pero cuando se le preguntó por la causa, lo único que se atrevió a decir Aristóteles es que tuvo que haber una primera causa, un primer motor. Y esto, anoten esto, porque esto va a tomar Santo Tomás y va a usar para una de las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Ya hago un adelanto, un spoiler de Santo Tomás.
¿Qué anotamos, profe? ¿Qué cosa? Aristóteles decía que para que el acto empiece, tiene que haber un primer motor, algo que mueva ese acto. Y esto tomen nota porque esto va a usar Santo Tomás y va a decir, ese algo es Diosito. Ahora bien, como les dije, todo acto tiene una causa. El acto es potencia. Todo es causado por algo. O sea, un árbol no está ahí de la nada, es causado por... Y entonces Aristóteles lo que hace es distinguir dos tipos de causas, las intrínsecas y las extrínsecas. Las intrínsecas son las que se encuentran en el objeto mismo, en las cosas mismas. Ah, espera un momento que todavía no expliqué todo el tema del acto y la... Ahora que pienso. Perdón. Perdón, ya me adelanté. Perdón. El acto a su vez se divide en dos. Se divide en energía, que es aquello que tiene una potencia activa. Eh, energía es aquello que es potencia activa. Por ejemplo, usted tiene la potencialidad de estudiar. Ayer ya farré, Andrea, no te preocupes, ya farré ayer. Hoy relax nomás. Bueno, el acto se divide en energía, que es lo que tiene potencialidad. O sea, usted, por ejemplo, tiene potencialidad de, por ejemplo, ahora irse a jugar fútbol. No hagan eso. Esperen a después de la clase. O pueden tener la posibilidad de irse a comer ahora algo. Y la entelecheia es la finalidad. La, el, ¿Cómo puedo decirte? El para qué. La entelequia, hacia dónde querés ir. Por ejemplo, la entelequia de usted ahora es ingresar. Pero la entelequia más futura de usted es tener un título de licenciado en comunicación o en psicología o en historia o en filosofía o en cualquiera de las carreras de la facultad. Por eso están acá. Por eso están un sábado acá dando clases. Entonces esas son las dos divisiones del acto. Y la potencia se divide en potencia activa, que es la capacidad de producir algo. O sea que vos podés producir algo. Por ejemplo, un árbol tiene la potencia activa de producir frutos. No necesita nada externo, tiene esa cualidad de producir frutos. Y la potencia activa es lo que da por el medio externo, lo que se da por el medio externo. Por ejemplo, si a vos te dan unas tablas y clavos, vos tenés la potencialidad de hacer una silla, por ejemplo. O sea que es la potencialidad que tenés con el medio externo. No sé si se entiende la diferencia. Uno es interno, o sea, lo que por vos mismo puedes hacer. Por ejemplo, yo tengo la potencialidad de agarrar cosas con mis manos, porque mis manos, igual que la de todos los seres humanos, tienen pulgares oponibles que me permiten agarrar cosas. No depende de nada externo. Pero para fabricar algo, por ejemplo, necesito herramientas. Esa es la diferencia entre potencia activa y pasiva. Profe, ¿y cómo sería si yo me estoy preparando un café? Eso depende de mí, ¿o cómo? Necesitas cafeína para prepararte café. O sea que del medio ambiente, del externo. Sí, sí.
Profe, ¿puedo explicar otra vez lo de energía y energía, algo así? Tiago, no se te escucha, Tiago. Habla más fuerte, por favor. Ah, bueno, profe, ¿puedo explicar otra vez lo de energelia y enchela? No me acuerdo cómo se decía. No entendí bien esa parte. Si se puede de una forma. No te escucho, Tiago. Discúlpame. Estoy acercando. Que si puedes volver a explicar lo de la división del acto. Ah, el acto es lo que es actualmente. Haga la redundancia. El acto es lo que es ahora. Ustedes ahora son estudiantes de cursillo. La potencia es lo que pueden llegar a ser. Ustedes pueden llegar a ser licenciados en periodismo, en psicología, en historia. Esa es la potencia que tienen ustedes. Una semilla es una semilla ahora, pero puede ser un árbol en potencia. O sea, de hecho, es un árbol en potencia porque tiene la potencialidad de desarrollarse como árbol. Esa es la diferencia entre acto y potencia. Acto es lo actual y potencia es lo que puede ser ese ente actual. El huevo es un huevo en acto y es una gallina en potencia. Y lo de la energía y el otro que no sé cómo se pronuncia. Pero voy a retroceder otra vez esta parte. Acá está. Energía es lo que tiene una potencia activa. O sea, ustedes ahora pueden, no sé, ir a jugar partido, ir a comer. En cambio, la entelecha es la finalidad, el para qué, el hacia dónde va esa cosa. Es como decir, me voy a jugar partido para despejarme, algo así. Sí, exactamente, exactamente. Vos haces eso, pero ¿cuál es la finalidad de eso que haces? Y esa es la entelequia. Profe, y comer porque tengo hambre. La finalidad, saciar el hambre. Sí, tu entelequia sería Podría ser, nutrirte o saciar tu hambre, depende de la comida que comas. estamos estudiando para obtener un título. La finalidad, tener una profesión o algo así. Sí, exactamente. El acto que usted está haciendo ahora es estudiar. ¿Pero para qué estudiar? Para ser alguien en la vida, para tener una profesión, eh, para cumplir con los requisitos mínimos de la sociedad, para que mi mamá no me mate. Ese ya es externo, factor externo. Eh, Ahí no es tu entelequia, sino la entelequia de tu mamá que vos te recibas. Entonces, es la entelequia de tu mamá. Tu mamá quiere un hijo licenciado y no importa cuántas zapatillas tenga que propinar, zapatillas tenga que propinar, va a tener un hijo licenciado. Eh, no sé si decirle ya que porque en este periodo ya no, bueno, podríamos decir que la que de Platón es las ideas, ¿verdad? El origen de las cosas. Y para Aristóteles sí, efectivamente sería el primer motor. Aunque Aristóteles nunca le llamó arge, pero sería el primer motor del origen de todas las cosas. Eh, Sería el primer motor. Y por cierto, no es nada que ver tu pregunta, de hecho sí tiene que ver. Bueno, ahora vayamos a las causas. Como vimos, eh, la realidad es cambiante y se dan en actualizaciones de las potencias. O sea, la realidad es
Potencia, acto que se convierte en potencia y la potencia se convierte en acto y el acto vuelve a ser potencia, así sucesivamente. Pero la realidad no pasa porque sí, sino que hay causas. Y Aristóteles dividió las causas en dos grupos de dos. Las causas intrínsecas, que son las causas que dependen o que se encuentran dentro del objeto, y las causas extrínsecas, que son las que se encuentran fuera del objeto. Las causas intrínsecas son las que dependen del objeto en sí, que son la causa material, que es aquello que hace que una cosa sea. Perdón, La causa material es aquello de lo que está hecha la cosa, el material de lo que está hecha la cosa. Y la causa formal es aquello que hace que la cosa sea. Me explico. La causa material de, por ejemplo, una mesa, su causa material puede ser madera, puede ser metal, puede ser plástico. Esa es la causa de lo que la mesa está hecha, la causa material de la mesa. La causa formal es aquello que hace que una cosa sea. ¿Qué es lo que hace que una mesa sea una mesa? Que tiene la forma de una mesa, o sea, una superficie plana con un soporte, eso es lo que hace que una cosa sea. El carpintero que hizo la mesa le dio una forma específica para que cumpla una función específica, en este caso es la de portar o ser depositorio de objetos. Exactamente, la forma que tiene que tener para que esa mesa cumpla su función de mesa. Si yo hago una mesa así, por ejemplo, ya no va a ser una mesa porque no va a cumplir su función de mesa. Si hago una mesa así ondulada o una mesa que parezca un tobogán, así, ella no va a ser una mesa porque no vas a poder poner ni libro ni comida porque va a caer así, va a caer así. Esas son las causas intrínsecas, la materia y la forma. Después tenemos las causas extrínsecas, que son la causa eficiente y la causa final. La causa eficiente es aquello que hace la cosa. En el caso de la mesa, la causa eficiente sería el carpintero. Y la causa final es aquello para lo que está hecha la mesa. ¿Para qué se hace la mesa? Se hace para mesa para estudio, o mesa para comer, o ¿para qué se hace esa mesa? ¿Cuál es la función de esa mesa? Si la mesa tiene cajones, a lo mejor es una mesa para estudio. Nosotros mismos podemos ser una causa eficiente, entonces. Noemí, Por ejemplo, nosotros mismos podemos ser una causa eficiente. sí. Entonces, veamos otra vez esto con otro ejemplo. Yo, por ejemplo, digo, vamos a poner, por ejemplo, una silla. ¿Cuál puede ser la causa material de una silla? ¿De madera? Madera. Madera, sí, madera. ¿Cuál es la causa formal de la silla? Sentarse, profe. Su utilidad, sentarse. Esa es la causa final, Patricia. Mm, La formal es la forma, tiene que tener una forma ergonómica así para sentarse en la silla. Tiene que tener Sí, es redondo, cuadrado. una base. Sí. Base para sentarse. ¿Cuál es Una la base causa? Exactamente. ¿Cuál es la causa eficiente de la silla? Sostener nuestro peso. No, el carpintero es la causa eficiente de la silla. El que hace. Y la causa final es la que vos dijiste, es sentarse. La silla está hecha para que uno se siente. Vamos a poner otro ejemplo. Una estatua. ¿Cuál es la causa material de una estatua? ¿De qué puede estar hecha una estatua? Piedra, sí, puede ser piedra, perfecto. ¿Cuál sería la causa formal de esa estatua? Arcilla también puede ser, Paola, muy bien. De la forma de que se le da.
Sí, exactamente, Leslie, la forma en la que se le da. Su forma y características, perfecto, Elías. ¿Cuál es la causa eficiente de esa estatua? El Para que la gente escultor, observe. el escultor, El escultor. Demostrar algo. el escultor. Y la causa final es lo que dijo la compañera, para que la gente observe. La causa final de la estatua también puede ser para que le recuerden a alguien, porque una estatua siempre es para que le, por ejemplo, si te ponen una estatua de Mariscal López, es para que vos recuerdes quién fue el Mariscal López, para que te pregunte quién fue el Mariscal López. Puede ser para que le recuerden a alguien, puede ser para simbolizar algo, puede ser para, sencillamente para que la gente aprecie y vea, como dijo la compañera Patricia. Puede ser una alegoría, exactamente. Y así sucesivamente. Creo que con estos ejemplos ya se entendió lo de las causas. Y esto ya van a entender porque ya vimos la sustancia del accidente, pero entonces lo que decía Aristóteles con todo esto es que hay dos tipos de cambio. Uno es un cambio sustancial, que es el cambio sustancial es lo que crea o destruye la sustancia. Por ejemplo, el tener un bebé es un cambio sustancial, porque ya es un nuevo ser. Ya no hay, no solo sustancial en el sentido que te cambia la vida tener un bebé, sino que es una nueva sustancia. Esperen un momentito, por favor. Perdón, estoy de vuelta con ustedes, chicos. Pero estamos hablando de que hay dos tipos de cambio, el sustancial y el accidental. Sustancial es cuando altera totalmente la sustancia, o sea, crea o destruye. Por ejemplo, cuando estamos hablando de tener un bebé, es un cambio sustancial porque una sustancia es un ser nuevo, una cosa nueva que es independiente, es un ente independiente de la mamá y de la papá, del papá y la mamá. Quemar una silla también es un cambio sustancial porque ya se pierde la silla. Como le dije yo, como hablábamos anteriormente, una mesa, si yo le pinto, va a seguir siendo una mesa, pero si yo le prendo fuego, ya va a dejar de ser una mesa. Si yo le destrozo a pedazos con un hacha, ya va a dejar de ser una mesa. El cambio accidental es cuando la sustancia cambia, pero sin dejar de ser la sustancia. El ejemplo que di es, por ejemplo, teñirte el cabello, cambiar de color de pared, cambiarte de ropa. Esos son cambios accidentales. Incluso perder un brazo sería un cambio accidental porque seguiría siendo vos. Y acá volvemos a nuestro dilema del barco de Teseo. ¿Se acuerdan del barco de Teseo? Para Aristóteles, el hecho de que hayan cambiado todas las tablas implicaría un cambio sustancial, es decir, ya no sería el barco de Teseo. Exactamente, Elías. Son los cambios físicos y químicos de la materia. Profe, y volviendo al tema de cuando quemas algo, deja de ser algo, ¿las cenizas tienen finalidad
sé que la ceniza es la finalidad de algo, o sea, que en eso termina algo, pero la ceniza puede terminar en algo más, o no sé, no sé. Y la ceniza puedes, por ejemplo, usar como abono para una planta, por ejemplo. Pero el punto es que esa ceniza ya no es más la mesa, la silla. Así como un cadáver ya no sos más vos. Patricia levantó la mano. Yo no entendí muy bien. Acá, por ejemplo, la compañera dice, sin accidente no hay sustancia. No entiendo eso. El accidente es sustancia, pero son los cambios que no alteran la sustancia. En un momento me estoy peleando acá con mi... El accidente son cambios que no alteran la sustancia. Por ejemplo, teñirte el pelo no altera lo que sos vos. O pintar una mesa, va a cambiarle el look a la mesa, vamos a decir, pero eso va a seguir siendo una mesa. O que tu perro no se enferme y pierda su colita, va a seguir siendo tu perro. Por más que... Ah, me está saliendo otra cosa de Windows acá que... Ahora sí, por fin me libré de esa cosa de Windows que me tapaba la pantalla. Perdón. Bueno, entonces ese es el tema. Cuando el cambio no altera la sustancia, cuando sigue siendo la misma cosa, es accidental. Pero cuando el cambio modifica o crea una nueva sustancia, es sustancial el cambio. En lo que respecta a la... Tranquila, manda, como le dije a la compañera que también se retiró, esta clase va a seguir siendo, va a estar grabada y va a ser subida eh, este fin de semana para que ustedes puedan contar ya con la clase. Ahora hablemos un poco de la teoría del conocimiento de Aristóteles. Aristóteles era, y esto acuérdense bien este término, era empirista. Empirista quiere decir que el conocimiento se obtiene a través de la experiencia. Él decía que se aprende por los sentidos. De hecho, él decía, nada hay que no se aprenda por los sentidos. Para él, ¿cómo aprendíamos según Aristóteles? Nosotros captamos las cosas y, por ejemplo, yo capto las características de esta mesa y elaboro un concepto de mesa que aplico a todas las mesas. Pero para eso tengo que captar primero las características de la mesa. Yo, por ejemplo, digo, es un animalito que ladra, mueve la cola, tiene 4 patas, es un perro. Y esa característica le doy a todos los perros. Y después ya me especializo, ya digo mamífero, género de los cánidos, después ya voy, pero primero capto las características comunes de todos los perros y eso uso para identificar a todos esos que tienen esa misma característica, le identifico como perros. Y Aristóteles distinguía dos tipos de intelectos. El intelecto activo, que es el que forma los conceptos, el que capta los datos. Yo veo que eso es rojo, yo veo que eso es azul, yo veo que tiene forma cuadrada, veo que tiene forma redonda. El intelecto pasivo, que es el que interpreta, el que computa esos y construye nuevos conceptos. Por ejemplo, yo veo que eso es veo que eso es rojo y deduzco que es para llamar la atención, por ejemplo. Entonces, el intelecto pasivo es lo que
construimos a través de lo que nos da los sentidos. Y los nuevos conceptos que creamos. A través de cosas proporcionadas, yo creo el concepto de lo bello, por ejemplo. A través de actos justos, yo creo el concepto de justicia, por ejemplo. Ahora hablemos de la ética. Ah, perdón, está acá. Sí, ahí está. Hablemos de la ética. La ética de Aristóteles es eudemonista. Así como Sócrates es intelectualista, la ética de Aristóteles es eudemonista. ¿Qué quiere decir eudemonismo? Quiere decir, eudemonismo en términos que quiere decir poseído por un demonio, por un buen demonio. Esto no quiere decir que Aristóteles era satánico ni nada de eso, porque el término de demonio o daimon sería como algo así como espíritu. No tendría esa connotación de diablo ni de que va a adquirir después en la Edad Media. Entonces Aristóteles sostenía que el fin de todas las cosas es la felicidad. Todos nosotros buscamos la felicidad. Hay una anécdota sobre uno de los cantantes de los Beatles, John Lennon, el cantante de los Beatles, John Lennon. Su mamá le decía que la finalidad de la vida es ser feliz. Y un día John Lennon estaba en la escuela y su maestra le preguntó, ¿qué crees cuando seas grande? Y John Lennon le dijo, yo quiero ser feliz. Y su maestra le dijo que no entendió la pregunta y John Lennon le dijo que no entendió la vida. Sí, Leslie, puedes abandonar la clase. Ya va a terminar. No se preocupen. En 10 minutos va a terminar. Entonces, eso, todos buscamos ser felices. Lo que buscamos es ser felices. ¿Para qué? ¿Por qué vos querés tener plata para ser feliz? ¿Por qué vos querés salir a farrear para ser feliz? ¿Por qué vos querés tener un trabajo para ser feliz? ¿Por qué vos querés tener pareja para ser feliz? Todos buscamos, todo lo que hacemos para ser feliz. Por eso, el fin de la vida es la felicidad. El problema es que la felicidad es algo tan abstracto que no sabemos cómo ser felices. Profe, ¿Sí? ¿qué era abstracto? No es nada concreto, que es... te da mucho la interpretación, vamos a decir. Por ejemplo, ¿qué es lo que te hace feliz? Pregunto, ¿el dinero te hace feliz? Por supuesto, el dinero te facilita la vida. Acá no nos vamos a venir con niñería. El dinero te facilita la vida. Pero ¿cuántos famosos hay que son infelices? Ustedes miran la vida de los famosos, divorcio, escándalo, caso de depresión. Por supuesto, no vamos a sacar hipócritas. La plata te facilita mucho, pero te da felicidad la plata. La fama te da felicidad. La gloria te da felicidad. El reconocimiento externo te da felicidad. ¿Qué es lo que te da felicidad? ¿Qué es lo que te hace feliz? Y ahorita te le dice que lo que te hace feliz es tu propia naturaleza, o sea, seguir tu naturaleza. Eso sería Aristóteles. Y la naturaleza del humano es el conocimiento. Entonces lo que hace feliz al humano es el conocimiento. Y la felicidad es el conocimiento de la virtud. Ahora, la virtud no es, sino que la virtud es un hábito. No es algo que vos tenés en abstracto, sino que la virtud es algo que vos practicás. Vos podés hablar todo lo que quieras de caridad, pero si vos no practicás la caridad, no es una virtud. O sea, la virtud es algo que vos tenés que hacer con la práctica. Ser bueno no es que vos hables de la bondad, sino que vos apliques acciones bondadosas. La ética se hace en la calle, no se hace en la teoría. Se hace en la calle, se hace practicando. Es un hábito, requiere día a día que vos ejercites tus virtudes éticas. Profe, ¿podría repetir lo que dijiste sobre la virtud es el conocimiento? Sí, pero ese conocimiento aplicado en la vida, o sea, el hábito.
Vos no puedes pasarte hablando de la caridad y después eh, no hacer actos de caridad, por ejemplo. Entonces no serías un virtuoso. Yo, por ejemplo, Entonces, adelante, profe. yo, por ejemplo, puedo decir, ay, no al racismo, pero después miro así, negro de mierda, le digo así al... Entonces, no estoy siendo virtuoso porque la virtud es un hábito, o sea, es lo que vos ejerces, no solamente lo que vos teorizás o decís. Profe, entonces la ética para Aristóteles era una práctica. Sí, era un hábito. Hábito que siempre tenés que hacer todos los días. Cepillarte tu diente, por ejemplo, es un hábito. Para Aristóteles la ética es como cepillarte los dientes, vos tenés que ejercer todos los días. ¿Y qué es la virtud? Para Aristóteles la virtud era el medio entre dos extremos. El punto medio entre dos extremos. Por ejemplo, eh, el valor es una virtud. Ser valiente es una virtud porque ser valiente está es el punto medio entre dos extremos. Está el que es cobarde, es el que no actúa ante la situación, ese es un cobarde. Pero está también el otro extremo que es el temerario, el que se tira nomás sin pensar, sin reflexionar. El que dice, ¿para cuándo la vida? Y hace. Ese es el temerario, el que se tira sin reflexionar. Después está el valiente, el que actúa, pero sabe cuándo y cómo actuar. Lo mismo con el tema de la plata. El ahorrador es un virtuoso, porque está entre el extremo, entre el avaro, que es el tipo que junta plata y no quiere gastar, está ahí con su plata, con su moneda, contando su monedita, y el derrochador, que es el que apenas cobra, gasta todo y no tiene cómo llegar a fin de mes. Por eso el ahorrar es una virtud, porque está entre el avaro y el derrochador. Todas las virtudes son medios entre dos extremos. Y existen dos tipos de virtudes. Las virtudes éticas, que son las que requieren justamente voluntad, porque vos para hacer una acción ética tenés que tener voluntad para ser bueno, para ser caritativo, para ejercer, porque la virtud, como me dije, es como cepillarte los dientes, y si vos no querés cepillarte los dientes, medio que no te vas a cepillar. Es lo mismo con la virtud ética. Y la virtud no ética, que son virtudes más ligadas al intelecto. Por ejemplo, si yo sé pintar, si soy un buen artista, si tengo mano para la costura, si tengo cualidades intelectuales, si aprendo rápido, esas son virtudes dianoéticas, que son virtudes intelectuales. Para terminar, cerraremos con la política de Aristóteles. A diferencia de Platón, que hacía una tabla, un top 10 del peor al mejor, Platón hacía top, desde el 1 al 0. Número 1, la aristocracia. Aristóteles decía que no, que hay varias formas de gobernar eficientemente, pero que cada una de estas formas tiene su lado maligno, su gemelo malvado, por así decirlo, su némesis. Y Aristóteles, a diferencia de Platón, Aristóteles vio los gobiernos de varias ciudades griegas, entonces él decía, hay varias formas de gobernar. La primera forma de gobierno es la monarquía, que es cuando gobierna el monarca. Cuando el rey gobierna al beneficio del pueblo, es una monarquía. Pero si ese rey gobierna para su propio beneficio, entonces la monarquía degenera, se corrompe y se convierte en tiranía, que es cuando hay un rey que gobierna para su propio beneficio. Después tenemos la aristocracia, que es cuando gobiernan los mejores, igual que Platón. La aristocracia gobierna de los mejores. Cuando los mejores de la ciudad gobiernan por y para la ciudad, entonces es una aristocracia. Pero cuando se convierte en una clase, un grupito que gobierna en pros de su propio beneficio, la aristocracia degenera en oligarquía, que es la antítesis de la aristocracia. O sea, cuando el grupito se usa el poder para beneficiarse en detrimento del pueblo. Cuando gobierna el pueblo, cuando el pueblo sabe elegir, cuando el ciudadano es responsable, sabe elegir y elige gobernantes óptimos, es una democracia. Pero cuando el ciudadano no sabe elegir y la ciudadanía es corrupta,
Entonces se le llama demagogia, que es la corrupción de la democracia. Entonces ven que cada forma de gobierno tiene sus... son estas tres que están acá, están en la primera parte de la fila, son las formas buenas y las otras son sus formas corruptas de gobierno. Entonces, ven, a diferencia de Platón, para Aristóteles la democracia era buena. Lo único que decía Aristóteles es que lamentablemente él decía que la democracia fácilmente degenera en demagogia porque el pueblo fácilmente es... Pero si el pueblo es instruido, si el pueblo es ilustrado, sí, entonces el pueblo va a saber mantener la democracia. Pero Aristóteles no tenía mucha fe porque decía que fácilmente las masas son corrompibles. Por eso para Aristóteles la mejor forma de gobierno es la monarquía moderada, o sea, un gobierno donde haya un monarca, un rey, pero que ese rey tenga ciertas limitaciones propuestas, ya sea por un consejo, por el mismo pueblo. Entonces, tiene que haber un límite para el rey. Eso decía, acuérdense que Aristóteles era de la Macedonia, de Alejandro Magno era un rey, era el rey de Macedonia. Entonces, obviamente él no va a estar en contra de los reyes porque su patrón era un rey. De hecho, él fue el maestro de quien sería el rey del mundo antiguo conocido, que era Alejandro Magno, de la mayor parte del mundo antiguo conocido. Entonces, obviamente no va a estar en contra de la monarquía. Por eso su forma preferida de gobierno es la monarquía, pero moderada, porque una monarquía que no tiene límites se va a convertir en una tiranía. Cuando la esclavitud, Aristóteles sí decía que hay gente libre y que hay esclavos, que los esclavos son animales parlantes. Pero hay que también, que lo cual es indefendible, pero hay que también entender que Aristóteles también criticó la esclavitud por guerra. Él decía, es ilegítimo que vos esclavices por guerra. Vos no puedes someterlo a un pueblo y esclavizarle. Ahora, si la esclavitud es por deuda o es por descendencia, o sea, que los hijos de tus esclavos, entonces sí puedes mantener tu esclavitud. Sigue siendo feo, pero algo destacable es que mientras los sofistas defendían la igualdad de todos, increíblemente Aristóteles defendía la esclavitud. Claro, él, vuelvo a repetir, era funcionario de una monarquía y en ese tiempo las monarquías se mantenían con esclavos. Los imperios no iban a funcionar sin esclavos. O sea, ese era el sistema económico antiguo. Cuando veamos más vamos a ver mejor eso. Y con esto, chicos, en la página, en la bibliografía general, tienen los libros y hay dos textos, el de Fernández y el de Mosteiro, que son recopilaciones que hicieron profesores del CPI. Profesores que hacen en el caso de Fernández, él suele estar en el examen del CPI. Yo les recomiendo que si pueden, tengan los dos libros. ¿Estamos? Profe, Sí. una consulta. ¿Por qué siguen existiendo ahora monarquías? Oh, qué buena pregunta. Rosa, los libros se consiguen en la biblioteca de la facultad y también el centro de estudiantes también suele vender los libros. Bueno, respondiéndote, Patricia, las monarquías, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, la monarquía duró porque ellos se adaptaron y negociaron con los poderes del Estado, o sea, hicieron lo que se llama una monarquía parlamentaria y le dieron representación a los estamentos de la sociedad, entonces eso les permitió mantenerse. No era una monarquía absoluta como en Francia, por ejemplo, que le limitaba mucho los poderes a la burguesía, entonces la burguesía les derrocó. En el caso de España fue porque la revolución burguesa prácticamente fracasó y porque vino el tema de la guerra civil, después vino Rafael Franco y Franco volvió a instaurar la monarquía
y al final, pese a que fue derrocado el franquismo, se mantuvo la monarquía española. Entonces, son varias causas históricas de por qué todavía hay monarquías, pero lo que sí que la monarquía absoluta ya son algo prácticamente inexistente en el mundo, que las monarquías, si existen, son parlamentarias, o sea que el rey tiene que estar supeditado también al parlamento. Y hay casos como en Inglaterra que el rey es prácticamente la reina es prácticamente un símbolo que no tiene prácticamente poder. Profe, ¿y los ingleses tienen presidente también, como España? Primer ministro, no tiene presidente, ellos tienen primer ministro. Y es como una autoridad ahí, ¿verdad? Sí, es como el presidente. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ninguna, profe. Bueno, entonces podemos dar por concluida la clase de hoy. Nos vemos el lunes, chicos. Un placer y gracias por estar este sábado. Sé que cuesta dar clases sábado, pero al final les va a beneficiar a ustedes. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.